¿Qué es la química? Es la ciencia que estudia tanto la composición, la estructura y las propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Etimología. La palabra química procede de la palabra alquimia, un conjunto de prácticas científicas que abarcan diversos elementos de la actualidad ciencia, además de otras disciplinas muy variadas como la metalurgia, la astronomía, la fisiología, el misticismo o la medicina. La alquimia fue practicada al menos desde alrededor del año 330. Además de buscar la fabricación de oro, estudiaba la composición de las aguas, la naturaleza del movimiento, del crecimiento, de la formación de los cuerpos y descomposición, la conexión espiritual entre los cuerpos y los espíritus. La química moderna. Se puede establecer que la química moderna posee 4 fuentes que le otorgan una base experimental: las artes prácticas, la alquimia, la medicina y la metalurgia. Además, el papel del lenguaje químico es uno de los rasgos que define el nacimiento de la química moderna. La alquimia es la transmutación de los metales. La metalurgia es la aleación de los metales que contienen los minerales transformándolos. Autores de la química moderna: Laurent Lavoisier, padre de la química moderna, estudió las propiedades del oxígeno, eliminó la teoría del flogisto, enunció la ley de la conservación de la masa. John Dalton formuló la teoría atómica, estableció una tabla de pesos atómicos, enunció la ley de las proporciones múltiples. Quiere decir, los compuestos están formados por combinación de átomos de elementos diferentes, en proporciones definidas por números enteros pequeños. Amadeo Avogadro estableció la hipótesis de Avogadro: a una T y P dadas el número de partículas en volúmenes iguales de gases es el mismo. Introdujo el concepto de molécula, el más pequeño agregado de átomos capaces de existir independientemente y poseer las propiedades de la sustancia. La química, por ser una ciencia muy amplia, se divide en subáreas. Algunas de estas son: la química analítica. Estudia los métodos de detección, identificación y cuantificación de una sustancia en una muestra. Se subdivide en cuantitativa y cualitativa. Química inorgánica. Síntesis y estudio de las propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas de los compuestos formados por átomos que no sean de carbono. Química orgánica. Síntesis y estudio de los compuestos que se basan en cadenas de carbono. Bioquímica. Estudia las reacciones químicas en los seres vivos, estudia el organismo y a los seres vivos. Química física. Estudia los fundamentos y bases físicas de los sistemas y procesos químicos. En particular, son de interés para el químico. Sus áreas de estudios más importantes son termodinámica química, cinética química, electroquímica, mecánica química y espectroscopía. Química industrial. Estudia los métodos de producción de reactivos químicos en cantidades elevadas de la manera económica más beneficiosa. Conceptos fundamentales de la química. Este material bibliográfico es el resultado de investigación dedicadas a la investigación de la primera materia que introduce al alumno en el mundo de la química. En esta se encuentra la química, la materia, la masa, el volumen, energía, elementos, compuestos y mezclas. La historia de la química. En la antigüedad, que termina en el siglo III a.C., se producían algunos metales a partir de sus minerales: hierro, cobre y estaño. Los griegos creían que las sustancias estaban formadas por 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. El atomismo postulaba que la materia estaba formada de átomos. La teoría del filósofo griego Demócrito de Abdera se conocía algunos tintes naturales y en China se conocía la pólvora. La alquimia entre los siglos III a.C. y el siglo XVI después de Cristo se buscaba la piedra filosofal
para transformar metales en oro. Se desarrollaron nuevos productos químicos y se utilizaban en la práctica, sobre todo en los países árabes. Química como ciencia. Bajo la influencia de los nuevos métodos empíricos propuestos por Sir Francis Bacon, Robert Boyle, Roberto Young, John Mayon, entre otros, comenzaron a remodelarse las ventajas tradiciones científicas en una disciplina científica. Bowling en particular es considerado como el padre fundador de la química debido a su trabajo más importante. Él formuló la ley de Bowling y rechazó los 4 elementos y propuso una alternativa mecánica de los átomos y las reacciones químicas, las cuales podrían ser objeto de experimentación rigurosa. El científico inglés John Dalton propone en 1803 la teoría moderna de los átomos en su libro. El británico William Prout propuso ordenar a todos los elementos por su peso atómico, ya que todos los átomos tenían un peso que era un múltiplo exacto del peso atómico del hidrógeno. Newlands ideó una primitiva tabla de los elementos, que luego se convirtió en la tabla periódica moderna creada por el alemán Julius Meier y el ruso Dmitri Mendeleev en 1860.